Muy buenos días, amados hermanos, Iglesia del Señor. Tengan todos un fuerte abrazo a la distancia. Les saludamos en el precioso y bendito nombre de nuestro amado y Señor, el Salvador Jesucristo, a quien amamos y a quien servimos. Hoy, amados hermanos, voy a hacerles llegar el segundo tema de esta serie de reflexiones titulado La convicción de pecado. Como veíamos ayer, es una de las claves que deberemos nosotros los cristianos buscar o tener para así evidenciar en nosotros, en nuestra vida espiritual, un verdadero avivamiento en nuestra vida, no solamente personal, familiar y aún congregacional. Entonces vemos hoy que una de las claves importantes para esto es tener fuerte convicción de pecado. Si nosotros tomamos en cuenta esta clave, en la gracia y en la misericordia de Dios, nuestras vidas y sobre todo el área espiritual, habrá un cambio que otros naturalmente lo notarán a distancia. Pero, ¿cómo podemos nosotros tener una fuerte y profunda convicción de pecado? Bueno, llegamos a esto cuando somos confrontados, en primer lugar, por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos a Pablo decir en Romanos 7:7, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. También podríamos tener el ejemplo de David cuando fue confrontado por el profeta Natán. ¿Y qué resulta de esta confrontación? Pues el resultado lo vemos en el Salmo 32, versículos del 1 al 5. David va a decirnos en esta oración, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo que dice David acerca de cuando Natán le confronta. Amados hermanos, importante entonces a considerar es que cada creyente tenga una fuerte convicción de pecado en su vida por haberlo la palabra de Dios reflejado. Y mientras más recurrente sea nuestro acercamiento hacia ella, más fuerte será nuestra convicción de cada pecado que tengamos. Otro de los factores a considerar también es saber quién es Dios y que este Dios que está dispuesto a hacer o a transformar nuestras vidas hasta asemejarnos a Él. Por ejemplo, si sabemos que Dios es santo, y Él nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿cómo nosotros podemos ser tan atrevidos a seguir transgrediendo su palabra? Definitivamente que debe haber cierto temor a hacer lo malo y pecaminoso. Es decir, nos resistiríamos por temor a su santidad, ya que la santidad de Dios es todo lo opuesto a la pecaminosidad del hombre, y la pecaminosidad del hombre no puede resistirse a la gloria refulgente de Dios, ni a la santidad de Dios Trino. Otro ejemplo acerca del conocimiento de Dios que debemos tener es que Dios es justo. Y como Dios es el más justo juez, ¿cómo ha de tener por inocente al culpable? Eso nos debe llevar a tener cierto temor de que por mi maldad, por mi pecado, cuando al comparecer en el día del juicio ante el tribunal de Cristo sea juzgado y no tenga argumentos con qué hacer mi defensa. Y en esta condición nos encontramos todos. Dime,
Si es entonces que el mismo Señor justo y el mismo Señor de la gracia y la misericordia es quien nos provee de esa justicia que nos justificará ante ese día. Esto debe causarnos cierto temor por la justicia de Dios, por esta justicia siendo su atributo. ¿Qué diremos al Señor entonces? Oh Señor, ¿cuánto te debo? Que al más vil pecador le haces partícipe de las profundidades y de las riquezas tuyas. Oh Señor, ¿quién soy yo ante ti? Que si me escudriñares vez tras vez, de hecho, me encontrarás más culpable y más pecador que antes. Por eso, el himno más famoso del mundo, de John Newton, refleja lo que toda la humanidad es en esencia. Dice este himno: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuando él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Ahora, claro que puedes discrepar con John Newton, puedes hacerlo. Puedes discrepar conmigo y claro que lo puedes hacer, pero te aseguro algo, que no podrás discrepar con Dios. ¿No te parece que te he expuesto razones suficientes para que pueda nacer dentro de ti una fuerte convicción de pecado? Pecado que si tú albergas, que si tú das cobijo, lo único que logras es alejarte más y más de quién es tu Redentor, de quién es tu Salvador, y así complicas más tu condición delante de Dios. Como iglesia del Señor, debemos unirnos a entender esta clave, porque si ante el Señor le decimos que somos lo que dice su palabra, entonces podría el Señor darnos la oportunidad de tener un verdadero avivamiento espiritual. Por eso no me cansaré de invitarte a unirte a nosotros, de hacernos uno, en reconocer, primero como decíamos ayer, que necesitamos orar más y más, acercarnos al Señor con un corazón abierto, con un corazón extendido delante de su presencia, pero hoy también nos dice que debemos tener una fuerte convicción de pecado. Y obviamente, entonces podríamos estar expuestos a recibir esa gracia sobre gracia y que su misericordia nos alcance vez tras vez. Que Dios nos ayude. Dios nos bendiga en este tiempo, amada iglesia.